Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la India, China, Japón, Egipto. Entonces hablamos de los pueblos Bueno, ahí tenemos la imagen, está mejor ahora, la tenemos más amplia. Bueno, les decía que vamos a seguir hablando de estos pueblos de la historia antigua. Ya estamos con la historia plenamente, porque estos tenían ya su sistema de escritura. Por eso nos ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, conocimientos relacionados con los mismos. Acá les decía que íbamos a hablar de India, China, Japón, Egipto. Y cuando hablamos de India, vamos a comenzar con la civilización del río Indo. Río Indo que en la actualidad no está dentro del territorio de ese país, sino que pertenece actualmente al país está en relación con Pakistán, es decir, con vecinos de la India actualmente. Pero en su momento, en su tiempo, dieron lugar a una civilización muy avanzada que fue encontrada no hace mucho tiempo, fue encontrada por los estudiosos de estas ciencias y pudieron encontrar ruinas a orillas del mencionado río de numerosos asentamientos, ciudades, de las cuales tenemos a Mohenjo-Daro y Harappa como dos de las principales. Mohenjo-Daro y Harappa como dos de las principales. Ahí están viendo ustedes en la pantalla lo mencionado con respecto a esta civilización y a estas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Eran en realidad muchos asentamientos, muchas poblaciones que habían en la zona, en la región. Hablamos de alrededor de más de 2000, entre 2000 y 3000 años antes de Cristo, donde estas ciudades estaban muy bien estructuradas y son sobre todo una referencia muy importante por el sistema de higiene público que poseían. Desaparecieron por un cambio probablemente de carácter climático, por una modificación del cauce del río Indo, o bien por otros factores naturales que hicieron que las poblaciones fueran abandonando estos sitios. Como decía, los arqueólogos encontraron en el lugar ruinas, los arqueólogos han encontrado en el lugar ruinas que hacen evidente que se trató de una estructura edilicia conformada por muy bien ventiladas por lápidas una al lado de la otra, quizás para mantenerlas más con un mejor clima en el interior de las mismas. También se ha observado que poseían baños públicos, pozos para obtener o sacar agua. Tenían además retretes o baños en cada una de las habitaciones, además de los baños públicos que estaban ubicados en otro sector de la ciudad, donde habían una especie de palacios, en donde estaban seguramente las autoridades, los representantes
representantes más importantes de estas dos ciudades. También habían, además de los baños de cada vivienda, tenían dentro de la vivienda un sistema de desagües con un alcantarillado en la vía pública que recogía los desechos de cada una de las casas y los sacaba de las ciudades o de las zonas habitadas. También habrían sitios para proceder a recolectar otro tipo de residuos, como por ejemplo residuos sólidos que se sacaban de las viviendas y se llevaban a sitios donde se depositaba toda esa basura. O sea que las casas estaban muy limpias en el interior y podían obtener agua para cada una de las mismas en forma suficiente. Como dije, las casas eran de una estructura muy sólida y con una adecuada ventilación. Por ello, a quienes descubrieron esto, les llamó mucho la atención, por puesto siempre la mirada en los pueblos de la Mesopotamia, como ya hemos referido, o en la tierra de los faraones, pensando en la entonces la época a la cual nos estamos refiriendo. La India es un verdadero, tiene 3.2 o 3.200.000 kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que la República Argentina y está ubicada en el 7º lugar. Está ubicada justamente antes que la República Argentina por su superficie, la India actual. Está en un subcontinente, en una península, en la zona sureste del continente asiático. India estaba entonces limitando con el Tíbet, estaba limitando y actualmente también con el Océano Índico, también con China, y en aquel entonces al oeste limitaba con Persia, pero como he dicho, ya ahora están Afganistán, Pakistán, es decir, existen hacia el oeste otros estados en la actualidad, dado que el imperio persa desapareció, ¿no es cierto?, hace muchos siglos. Este pueblo estaba, o esta región, mejor dicho, estaba habitada por una población autóctona, diríamos así, de ese lugar, que habrían estado allí por, vaya a saber cuántos siglos o por cuánto tiempo, hasta que llegaron los invasores arios. Los invasores arios vinieron desde el continente asiático, desde una parte no tan lejana a la India, diríamos hoy día, y se asentaron estos indoeuropeos de origen o de raza aria en lo que es actualmente la India. Ellos dieron una modificación en la estructura política, en la estructura social, económica de la India, y bien, o desplazaron a la población que estaba antes que ellos llegaran a la región, o bien los sometieron a su dominio y a sus nuevas normativas, formas de gobierno, estructura social. Por eso los arios trajeron además el idioma, el sánscrito, y tenían la estructura social basada en castas, lo cual está registrado o ha quedado plasmado en el Código de Manú.
La primera o la más noble de las castas era la de los brahmanes o sacerdotes. Entonces la más noble de estas era de los brahmanes o sacerdotes, quienes también ejercían la medicina. Entonces los que ejercían la medicina era la casta más sobresaliente, los que tenían más beneficios sociales y los que además preparados desde la vista de la formación, no solo tendrían conocimientos de medicina, sino también de religión, de las leyes que en ese momento regían, como por ejemplo el mismo código de Manú, y también tenían conocimientos acerca seguramente del idioma, por sobre todo, y de un amplio dominio de la escritura. Estos indios, nosotros acá le hemos puesto orientales para diferenciarlo de aquellos que hablábamos primero, de los que estaban en Mohenjo-Daro o en Harappa. Esta región, como dije, fue invadido por los arios. Dichos conquistadores sentaron las bases del desarrollo posterior de la región, desde el punto de vista de la religión, aspectos sociales, culturales, y también, por qué no decir, de la medicina. Como dije, ellos trajeron el idioma sánscrito y lo impusieron en India a partir aproximadamente del año 1500 a.C. Acá, cuando hablamos de la medicina y de los arios, podemos hablar fundamentalmente de dos periodos como los más importantes: el periodo del saber o de la sabiduría, que eso quiere decir Vedas, fue el periodo védico desde el siglo XV a.C. O sea, aproximadamente coincide el primero de los periodos con la introducción del sánscrito en la región. Y después tenemos el periodo brahmánico. Entonces, periodo védico, que es de la sabiduría, y posteriormente el brahmánico. Primero de ellos, siglo XV a.C. hasta el 8 a.C., aproximadamente 700 años. Posteriormente, tuvo lugar el desarrollo del periodo brahmánico, desde el siglo 8 antes de nuestra era, antes de Jesucristo, hasta el siglo X. O sea, ven que es mucho más extenso que el periodo anterior. Los arios, con los siglos, con el tiempo, fueron desarrollando textos llamados Vedas. De esos Vedas surgió la medicina tradicional de la India, una medicina ayurvédica. Está relacionada con la sabiduría y con la vida misma. Durante el periodo védico, como dije, el de la sabiduría, el primero de los periodos, se escribieron los primeros libros, los más antiguos, como el Rig Veda, y después tenemos también el Atharva Veda. El Rig Veda, entonces, y el Atharva Veda como los más antiguos. Pero es interesante el Atharva Veda, porque acá, en el primero, en el Veda, están los rezos, los cantos, pero en el Atharva Veda es un libro del saber, del conocimiento, el saber en sí mismo, y del conocimiento, y de fórmulas en esos casos de carácter místico. Entonces acá las fórmulas mágicas que se mencionan estaban claramente relacionadas con la medicina. Sé que ahí ya tenemos en el libro del conocimiento y de las fórmulas mágicas claros contenidos vinculados con la medicina. Después tenemos el libro de las enseñanzas, que fue escrito muchos tiempo después, alrededor de 800 años antes de Cristo, Ayurveda, o el libro de las enseñanzas.
enseñanzas que estaban relacionadas una vez más y ya muy directamente con la ciencia de la salud, cómo tener buena salud, cómo tener una vida más prolongada, cómo hacer en cuanto a los modos de vivir, en cuanto a los hábitos de vida, en cuanto a la alimentación, el sueño, la actividad física, nuestra relación con las demás personas, es decir, todo vinculado con las fórmulas o procedimientos más adecuados para tener una vida más sana. Como ven, ya los pueblos desde entonces, desde la antigüedad, se han venido preocupando por la salud y tratando de reducir el impacto de la enfermedad en la búsqueda también de, inclusive pretendía, por supuesto que esto no se dio, ni se ha dado todavía, por cierto, pretendían tener una vida prolongada y por no decir una vida por muchos años o por siempre. Acá entramos en el periodo brahmánico, desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 10 de la era cristiana. Este es el periodo más importante, de mayor brillo y mayor esplendor de la medicina hindú. Estaba, como dije, en manos de los brahmanes, en manos de los sacerdotes y también de los letrados. Tanto letrados como sacerdotes estaban en la primera de las castas, la casta más importante o principal, el primer nivel, el escalón social más destacado, aún sobre los gobernantes, aún sobre los militares, que estaban un escalón por debajo de los brahmanes. De saber, incluso esa ciudad fue sede de una de las primeras universidades del mundo, de la historia. Acá no podemos pasar de largo, digamos, u omitir lo que es el Código de Manú. Código de Manú que estableció el sistema de castas. Sistema de castas que me parezca llamativo, increíble, aún se aplica, no por supuesto con el rigor de aquellos siglos de hace ya más de 2500 años atrás, sino que se aplica en la actualidad en muchos pueblos, regiones, zonas de la India más alejadas de centros como, por ejemplo, Nueva Delhi, Bombay, es decir, más alejadas de las ciudades más importantes, centros principales, o bien en algunos dominios así familiares, grupos de personas, población más limitada, donde todavía se impone en cierta forma este vergonzoso orden de estructura social. Por eso digo que los arios vinieron a crear en India un régimen, una estructura social, una pirámide social realmente muy inadecuada, muy injusta, y en donde ellos, seguramente los invasores, los arios, ocuparían el escalón principal de esta estructura, es decir, los brahmanes, la casta más importante, brahmanes o sacerdotes. Y después, dentro de esta estructura, estaban, como dije, después de los brahmanes, los sacerdotes, seguían otros, como decir, Vaishyas, Chas, los distintos nombres que iban ocupando otras castas. Pero para nosotros hablamos de sacerdotes, la más importante, de los
Perdón, profesor, ¿me está escuchando? Estaban los abrigos. Profesor, perdón, ¿me escucha? ¿Me escucha? Profesor, ¿me escucha? Profesor, está muteado, pero ¿se le cortó el audio? Está muteado, profesor. Abre el micrófono. Estaba usted, pero después ya no escuché nada. Ahora, Sí, ahí va bien. lo que pasa es que se le estaba cortando mucho el internet. Sí, vamos a... Ahí volvió. Bueno, ahí está. A ver ahora. Vamos a ver. Pero no era el micrófono, si yo lo tenías abierto, ¿no? No, es el internet. Sí, es el internet, no, está mal. Profe, disculpe, desde la primer filmina casi no hemos entendido nada porque se ha cortado. Se corta A ver, mucho. espérense. Y Fíjate si ahora, Gabriela- bueno, que se fijen ahora. A ver ahora si podemos recuperarlo o no. Ahora te escuchan, A ver. que te digan si te escuchan. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Sí? Hola. A ver, empieza a hablar, a ver si lo podemos escuchar bien. Bueno, a ver si podemos entonces recuperar esto y después Profe, si volveremos no, atrás. recomiendo personalmente, como para que tenga mejor internet, si no, apague la cámara. Eso le da más internet para que no se le corte. Si quiere, ¿no? A ver. Sí, llamar al Max. De abajo, donde está el micrófono, abajo sale la camarita. Ay, que la agrandaste la imagen. Sí, es que la grande. A ver, ahí. ¿Qué es eso? Ahí vamos. Que lo tenés arriba, ese es el micrófono. No, sí, ese es el lado. Espera. Donde dice iniciar video. Sí, ahí va. Si que no quiero tocar algo y los otros días estuvimos re bien, pero de Macarena. No quiero tocar, pero iniciar video lo taché. Ahí está, perfecto, profesor. Ahí está bien. Bueno, Sí, a ver ahí si está ahora bien. podemos seguir. A ver, dele.
Siga con la clase. Bueno, vamos a ver atrás. Se me quedan fijas las imágenes, todo. Entonces vamos a ir atrás de nuevo. Entonces seguimos acá y después vamos a ver el periodo brahmánico desarrollado entre los siglos 8 antes de Cristo hasta el siglo 10 de la era cristiana. Entonces estaba hablando del código de Manú con el sistema de castas, donde las más importantes era la casta de los brahmanes o sacerdotes, después estaba la casta de los gobernantes y militares, a continuación estaban los comerciantes y los campesinos libres juntamente con los artesanos, y la casta inferior eran las personas que colaboraban en el arreglo de la casa, limpieza de la casa, y por último, la casta inferior, los parias o intocables que no tenían casta. Esta fue la época, como dije, de mayor esplendor de la medicina hindú. Entonces recuerden que el periodo brahmánico fue la época de mayor esplendor de la medicina hindú y estaba en manos de letrados y sacerdotes, y siendo la ciudad de Benares el centro del saber, en donde además se constituyó una de las primeras universidades. Justamente acá, en esta nueva imagen, vamos a mencionar las universidades de Taxila y Benares, fundadas hace unos 2500 años atrás. Y vamos a mencionar los médicos destacados de este periodo, como Sushruta, en el siglo 7 a.C., un gran cirujano, Caraka, en el siglo 2 de nuestra era, y Bhagata, igualmente en nuestra era, en el siglo 7 de la era cristiana. Estos concebían al cuerpo humano como un microcosmos, o sea que para los hindúes el cuerpo humano era un microcosmos, a diferencia del macrocosmos constituido por el universo. El microcosmos entonces formaba al cuerpo humano. Fue justamente Caraka quien escribió numerosos tratados en los cuales puso de manifiesto que el hombre y el universo estaban constituidos por 5 elementos primordiales o básicos: espacio, tierra, viento, fuego y agua, algo similar a los elementos constitutivos del ser humano para otras civilizaciones, como por ejemplo la de China. Para los hindúes, podemos observar en esta imagen siguiente, dependía del equilibrio de 3 elementos corporales básicos: aire, flema y bilis. Cada uno de estos elementos se destacaba por una función. Así, por ejemplo, para los hindúes, el aire se encontraba debajo de la región umbilical. Por debajo de la región umbilical se encontraba el aire, que era el encargado del funcionamiento del aparato digestivo, sea de la digestión, de la buena y adecuada resultado de una alimentación sana, correcta, y también se encargaba de la relación con la voz. Después tenemos la flema y por último la bilis. La flema se encontraba ubicada desde el corazón hacia arriba, es decir, hacia la parte superior del tórax, y por último la bilis estaba vinculada con los procesos relacionados con la digestión en cuanto
a lo que es lo que nosotros relacionamos ahora, ¿no es cierto?, el proceso digestivo, y estaba ubicada para ellos entre el corazón y la región umbilical. Entonces, el aire estaba debajo de la región umbilical, la flema desde el corazón hacia arriba y la bilis entre la parte inferior del corazón hasta la región umbilical. Para ellos la bilis también estaba vinculada con la salud desde el punto de vista dermatológico, es decir, con la piel. Para los hindúes, para estos pueblos de la antigüedad, cuando se producía un desequilibrio entre los elementos constitutivos del cuerpo, se producía la enfermedad, y cada uno de ellos causaba diversas dolencias o patologías. En cuanto a la etiología o el origen de la enfermedad para los hindúes, ellos la entendían como castigo de los dioses por acciones o conductas del alma de las personas, ya sea en la vida presente o en vidas anteriores. Recuerden que la religión de estos pueblos de la antigüedad estaba directamente orientada hacia el renacer, que podía hacerse después de la muerte, podían volver a nacer, y lo podían hacer como un vegetal, como un animal, es decir, podían, según la conducta que habían tenido en esta vida actual para ellos, entonces podían renacer como en una vida de una jerarquía superior o bien otra de carácter inferior. Por ejemplo, si habían sido un paria en esta vida, después, si habían tenido muy buena conducta como tales, podrían otra vez, nuevamente podrían nacer hacia las futuras, en una futura vida, como una persona que fuera, por ejemplo, un gobernante, un militar, y lo máximo como un sacerdote, como un médico, por ejemplo, como un escriba, que eran los que estaban más beneficiados con esta injusta estructura social. Y acá tenemos este escrito tan reconocido, es el Bhagavad-Sastir, que era el nombre del libro donde estaban contenidos los conocimientos médicos de los pueblos de la India de la antigüedad. Tenía varias partes que se relacionaban con enfermedades propias de la infancia, como por ejemplo sarampión, varicela, rubiola, sin enfermedades de los niños más características de los mismos, porque también se pueden presentar en adultos. Para ellos, por el clima, por la humedad, por la región de los monzones que los caracteriza, por supuesto, hasta la actualidad, a estos lugares o regiones, los cuales permiten, por ejemplo, el desarrollo del arroz, lo cual fue una base principal para la alimentación de estos pueblos que, como sabemos, son por demás numerosos, un total que actualmente en la India viven unos 1.300 millones de personas. Entonces, también teníamos las mordeduras por el clima de serpientes, víboras, animales ponzoñosos, y después tenían las afecciones espirituales, porque esta medicina de los hindúes tenía mucho que ver con la espiritualidad, con los dioses, que por demás eran numerosos, como en otras sociedades de aquellas épocas. Entonces se referían a afecciones espirituales, y por último teníamos las enfermedades de los órganos genitales. A continuación, continuamos con la higiene, con la parte quirúrgica. Ellos sobresalieron, como ya dije, el Mohenjo-Daro y Harappa, con la estructura social relacionada
con el agua, con los baños, con la eliminación de excretas, es decir, para ellos fue muy importante. Y para muchos, gran parte del origen de la cirugía tiene sus comienzos o sus raíces en los pueblos de la India. También se relacionaban, por ejemplo, con las cataratas, ya vinculándonos con enfermedades de los ojos, y también podían hacer tratamientos quirúrgicos, incluso cirugías, por ejemplo, para mejorar algunos defectos externos de la región cefálica, para mejorar las orejas, porque era común en ellos que desde niños usaran aros pendientes de mucho peso que con el tiempo iban deformando las mismas. Entonces después se sometían a cirugías para tratar de corregir o mejorar el aspecto estético de las personas. Como dije, un libro, dentro de los contenidos de este libro, está también distintas formas en donde pretendían retardar la vejez y el cuidado, por ejemplo, no solo de la piel, sino también el cuidado del cabello. Acá cuando entremos a ver esto de los métodos de diagnóstico de este pueblo, vamos a ver que incluían procedimientos de carácter mágico, como así también procedimientos racionales. Mucho tenían que ver con la magia, mucho tenían que ver con lo irracional, pero también fueron incluyendo elementos racionales, como por ejemplo en un libro que escribió el cirujano Sushruta. Acá hay mucho de razón, mucho de inteligencia, de pensamiento, de praxis, de práctica, y poco que ver en la relación con algo espiritual, mágico, sobrenatural. O sea que ahí ya hablamos de una medicina más relacionada con la actualidad, con nuestras características de la medicina actual. Para estos pueblos también tenía mucha importancia muchos presagios, como por ejemplo el vuelo de los pájaros, los sonidos de la naturaleza, que eran interpretados como signos de gravedad de las enfermedades. O sea que ellos, según las características de las aves, el vuelo de las mismas, el momento que se presentaban, iban a interpretarlo como bueno o mal presagio. Pero como dije, si bien incluían procedimientos poco racionales, poco lógicos, el paciente, sin embargo, era revisado con mucha cautela, con mucho cuidado, con esmero. Iban estudiando la parte física de la persona, el color de la piel, el pulso. Estudiaron mucho el pulso, se dedicaban por mucho tiempo al estudio del mismo, y estudiaban también la materia fecal, la orina, como hacemos ahora. También estudiaban las secreciones, los esputos, lo que podía llegar a vomitar el enfermo. Así fue como ellos se dieron cuenta que la orina dulce era patognomónico o eran diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, podemos ver cómo ellos no solo palpaban, tocaban al paciente, sino también palpaban, tocaban, olían y gustaban de los distintos, o sea, para saber el sabor, el olor, el gusto de las sustancias que salían del cuerpo del paciente. Acá, como dije, el pulso era objeto de un estudio muy meticuloso y lo habían incluso codificado en un sistema muy complejo para ayudarse a llegar al diagnóstico. Pero en lo que más se destacaron estos pueblos de la India
fue en las cirugías. Lo que más se destacaron fue en la cirugía y es muy mencionada la técnica de la operación de la nariz, que ellos perfeccionaron porque perfeccionaron y hicieron numerosas operaciones de este tipo, porque el castigo oficial del adulterio, para el adulterio, era cortar la nariz. En consecuencia, fueron perfeccionándose en las técnicas de esta cirugía y hacían injertos que sacaban desde colgajos de piel de la frente de los pacientes y con ello podían mejorar, digamos, la parte faltante de la nariz. También hacían esto que ahora nos parece muy común o frecuente, que es los labios mal formados, la hendidura del paladar. Entonces operaban labios leporinos, hacían operaciones de hernias y las cesáreas también. Pero esta última la realizaban cuando la mamá o futura madre fallecía. Inmediatamente procedían a hacer una operación cesárea a los fines de poder recuperar la vida del bebé. También está el concepto de marmas, que eran puntos especiales del cuerpo en los cuales las heridas tenían mala evolución. Entonces, los marmas eran puntos del cuerpo humano en los cuales las heridas evolucionaban muy mal. Acá hablo de Susruta, un reconocido cirujano, considerado por muchos como el padre de la cirugía plástica. El mismo, en el siglo VII aproximadamente antes de Cristo, o sea, hace unos 2700 años, escribió el Susruta Samhita. En el mismo se describe la cirugía de cataratas, se describen posiciones fetales en relación al parto, es más, ahí se mencionan 8 posiciones fetales que no son normales y que no podían la mujer, en ese caso, dar a luz. O sea que en ese caso había que producir la muerte de ese bebé, dado que él mismo no iba a poder nacer y además corría riesgo la vida de la futura madre. También explica la realización de las cesáreas y otro tipo de cirugías, como ya he dicho, por ejemplo, las hernias, y también la operación más importante de los hindúes, la rinoplastía, que se hacía a través de un injerto con un colgajo de piel de la frente. Acá también este cirujano, Susruta, cita todos los instrumentales que se utilizaban, que eran muy numerosos, que se empleaban o se utilizaban en la época para proceder a estos actos quirúrgicos, y podemos ver que eran más de 100 el instrumental quirúrgico con que tenían en ese entonces. También pone mucho hincapié en la limpieza de la cirugía, tanto en el material, en el instrumental que se utilizaba, y antes de proceder a hacer la cirugía del paciente, lo hipnotizaban al mismo con fines anestésicos. O sea que antes del acto quirúrgico procedían a anestesiar al enfermo. O sea, como ven, tienen una serie de elementos que hacen pensar que la medicina en India, si bien tenía muchos de aspectos relacionados con los dioses, con los espíritus, sin embargo, también ellos ya fueron pensando
en forma razonada y fueron desarrollando una medicina que incluso por los distintos autores, fundamentalmente Caracas y su ruta que tuvieron, han llegado hasta nuestros días, y es gracias a ese material que conocemos las características de la medicina de ese pueblo. A continuación, vamos a desarrollar lo que es la medicina en la antigua China, que va a estar a cargo de la doctora Rojas. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces hablando de la medicina antigua china. Como estuve escuchando yo también lo que hablaba el doctor Castillo, van a ver que hay cosas que por ahí se repiten en todos estos lugares. El origen de la medicina china se pierde en las leyendas. El fundamento de la medicina se atribuyó a 3 emperadores legendarios: Fuxi, 2900 a.C. Durante este reinado se sentaron las bases de la filosofía china, los principios de dualidad del yin, lado de la sombra, y el yang, lado del sol. Shen Hung, 2700 a.C., propició la creación de la medicina herbal y de la acupuntura, 2 de las bases del arsenal terapéutico. Y Wang Ti, 2697 hasta 2597 a.C., el llamado emperador amarillo, fue el autor del texto más antiguo de la medicina china, el Neiqin, o canon de la medicina interna. Esto fue escrito en forma de diálogos entre el emperador y su primer ministro Qi Po, y se fue transmitiendo de generación en generación. Desde el siglo V a.C., el saber médico se basa también en la teoría cosmológica. Creían entonces que el hombre era un microcosmos inserto en un macrocosmos o universo, integrado por 2 principios opuestos, el yin y el yang, y también por el dios Panku. El yin representa el principio femenino y se asocia con la luna, la tierra, la oscuridad, la debilidad. El yang es un principio masculino asociado con el cielo, la luz, la fuerza, la dureza, el calor. El yang es todo lo activo y el yin todo lo pasivo. De la relación dinámica de ambos principios opuestos se genera el curso cíclico de la naturaleza y la salud. O sea que el bienestar surge del perfecto equilibrio entonces entre estos 2 principios. ¿Y cómo lo representaban? Lo representan entonces con un círculo dividido en 2 mitades. Una era negra y la otra blanca. Y dentro de cada mitad había inserto también pequeños circulitos del lado opuesto. Todo esto estaba distribuido en todo el organismo a través de canales, 12 canales, donde se distribuía la energía, el yin, a modo de autopistas, y por donde circulaba entonces la energía, el chi, y de donde surgían entonces también desde unos núcleos que eran los propulsores de esa energía.
Por ahí entonces circulaban de esos núcleos, núcleos generadores o propulsores de energía. Y ellos creían entonces que las enfermedades surgían cuando se obstruían estos canales. Bueno, además de la dualidad del yin y del yang, la filosofía china gira en torno al simbólico número 5. 5 ciclos, 5 planetas, 5 tonos, 5 sabores, 5 colores y 5 elementos componentes del universo: la tierra, madera, fuego, metal y agua. Y nuestro organismo también estaba presidido por 5 vísceras principales: corazón, pulmones, riñones, hígado y vaso, y otras 5 vísceras secundarias, como eran el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, uréteres y vejiga. Además, cada víscera también se correspondía con un elemento, un planeta, una estación, un color, un sonido y un sabor. Los médicos chinos, entonces, de la antigüedad, consideraban que en nuestro cuerpo había un continuo equilibrio entre las fuerzas cósmicas del yin y del yang. También creían, así como los egipcios, que el corazón era el órgano principal, el cual a su vez era una copia en miniatura del universo, que se correspondía con el fuego. A su vez era enemigo del riñón, que estaba relacionado con el agua, y amigo del hígado, que se relacionaba con la madera. O sea que si ellos veían una persona que debía tener la lengua roja de tanto fuego, la veían ennegrecida porque tenía un problema cardiológico, era un signo de mal pronóstico. La medicina tradicional china considera que el cuerpo humano es sagrado y estaba prohibida la realización de autopsias, veto que propició que sus conocimientos anatómicos se estancaran y cometieran grandes errores. Creían que los nobles tenían 7 cavidades cardíacas, 5 los de talento, 2 los normales y tan solo 1 los idiotas. Y bueno, y esto les perduró, no salían de su error debido a que no realizaban las autopsias, entonces no tenían los conocimientos anatómicos. ¿Cómo realizaban el diagnóstico? Estaba basado, bueno, en una anamnesis, en el examen del pulso, la observación del cuerpo, el estudio de la voz y a veces la palpación de zonas afectadas. Bueno, de todo esto entonces se destaca especialmente el estudio del pulso. Eso les llevaba un buen tiempo el aprendizaje de esta técnica del estudio del pulso, y tal es así que ellos habían estudiado hasta 200 pulsos diferentes. Primero era toda una ceremonia que les llevaba todo ese tiempo para examinar al paciente, para examinar el pulso. Le tomaban el pulso del brazo derecho, luego lo comparaban con el pulso del brazo izquierdo y luego lo comparaban con el pulso del mismo médico. Anotaban la hora, el día, la estación. Y bueno, y todo este procedimiento tan largo, tan ceremonioso, les llevaba a veces hasta 1 hora. En cuanto a las mujeres, no podían acercarse, no las podían explorar. Entonces los médicos llevaban unas estatuillas de madera o de cerámica y la mujer debía señalar en la estatuilla a dónde era
la afección que tenía, y de acuerdo a eso entonces el médico actuaba. O sea que imagínense ustedes los errores que debieron haber cometido. En cuanto a los tratamientos, el Neikin, acuérdense que dijimos que eran el tratado de medicina, distingue 5 tipos de tratamiento. Aquellos que curan el alma, la dieta, los fármacos, la acupuntura, la moxibustión. Bueno, la cirugía no estaba incluida debido a que la práctica quirúrgica estaba limitada por la ética de la doctrina de Confucio, que decía que el cuerpo debía estar intacto como era recibido desde los padres. Bueno, lo primero era la cura del espíritu, o sea, el médico debía ayudar al paciente a reencauzar su vida y liberarlo de ideas perturbadoras. O sea, que alguien que tenía ideas libertinas lo relacionaban con enfermedades pulmonares, por lo tanto, había que ayudar a eliminarlas. En segundo lugar, bueno, se ocupaban de alimentar el cuerpo mediante una dieta equilibrada, basada en los 5 sabores elementales: agrio, amargo, dulce, picante y salado, y trataban de restablecer el equilibrio entre el yin y el yang. Al estimar que había ciertos alimentos que tenían mayor cantidad de yang que otros, prescribían a sus pacientes complejas combinaciones dietéticas. Bueno, en el siglo II a.C. aparecieron los Pensao, que eran grandes tratados farmacológicos que constaban de más de 40 volúmenes, en los que había 365 medicamentos. Fueron realmente los primeros vademecum, en donde contaban medicamentos de origen vegetal, animal y mineral. Entre los de origen vegetal se cita la efedra, cola de caballo, y el ginseng. La efedra se usaba habitualmente como estimulante o como remedio de enfermedades respiratorias. Y el ginseng, que tiene raíz con forma humana, se consideraba que era como, también era muy milagroso, era para prolongar la vejez y también como un estimulante sexual. En cuanto a los de origen animal, se usaba todo lo que fuera de origen de un ser vivo, desde un órgano, orina, excremento. Y tenemos, por ejemplo, que usaban tinta de pulpo mezclada con vinagre para enfermedades cardíacas, piel de elefante para las llagas persistentes, o caballitos de mar pulverizados para la gota. En cuanto a los minerales, eran los derivados del arsénico y del mercurio para las enfermedades cutáneas, el hierro para la anemia y el sulfato sódico como laxante. Bueno, el aporte más importante, podemos decir, de la medicina china ha sido la acupuntura. Consiste en introducir en distintas partes del cuerpo agujas muy finas, de longitud diversa, entre 3 y 24 centímetros, frías o caliente, de oro, plata o hierro.
Con ella se pretende penetrar en uno de los 12 canales energéticos por los que circulan los dos principios vitales, con el fin de facilitar el flujo de energía vital y resolver las posibles obstrucciones, restaurando así el equilibrio orgánico total. La técnica es muy compleja y requiere un prolongado adiestramiento. Y después tenemos la moxibustión. Podemos decir que es un complemento, un remedio terapéutico que está asociado a la acupuntura, ya que multiplica sus efectos por medio del calor. Etimológicamente, la palabra deriva de moxa, que significa hierba ardiente. Dicho tratamiento consiste en quemar en distintos lugares de la piel pequeños conos de hojas pulverizadas de Artemisa vulgaris mezclados con incienso. Bueno, unas palabritas para hablar. Ya dijimos que no se realizaban las cirugías, pero por la gran demanda que pedían desde la corte de eunucos, lo que sí realizaban mucho era la castración de estas personas, y lo que debían hacer era conservar los testículos hasta que estas personas falleciesen, y entonces se los enterraba junto, cuando fallecían, era como que se juntaba, se tenía que juntar con esos testículos que habían sido apartados. Era la creencia que ellos tenían. Y en cuanto a cirugía, hay un solo cirujano que se menciona en la literatura, que fue destacado de esa época, que es Watteau, es el nombre, no sé si así se pronuncia o no, al cual se le atribuye la introducción de métodos anestésicos previos a la cirugía, que solían ser mezclas de hachís y vino, y así como la práctica de incisiones abdominales. Desgraciadamente, este médico ordenó que cuando él falleciese, todas sus notas fueran destruidas. Por eso es que no hay documentación ni antecedentes de esto. Bueno, eso es de China. Y en cuanto a Japón, unas pocas palabras de la medicina de Japón, porque en realidad copiaron Japón. Ellos al principio, el principio de su medicina en la antigüedad, copiaron la medicina china. Los primeros libros refieren las mismas técnicas en realidad que se usaron en China. Lo único que se refiere es que hubo una epidemia de viruela, pero en realidad no fue solo en Japón, fue en todo el mundo, y cuyo tratamiento eran las colgaduras rojas. Estas colgaduras eran trapos que, si ellos tenían el pensamiento de que esas colgaduras los curaba, se piensa también que quizás fue que era como una señalización, que cuando estaban esos trapos rojos colgados en las ventanas o en las puertas, en cualquier abertura, era como para señalizar que ahí había enfermos de viruela, por lo que fue, bueno, tan contagiosa y produjo tanta mortalidad. En realidad, ellos utilizaron la medicina herbolaria, como cualquiera de las otras culturas que se han estado viendo, y
como les dije, dentro de lo que copiaron de la medicina china, bueno, fue la acupuntura, la moxibustión, y también masoterapia, que usaban, en vez de agujas, eran masajes en los mismos lugares en donde se introducían las agujas, pero bueno, en vez de ser agujas, era masajes, que es la teoría que ellos tienen de la energía, de estos canales energéticos que hay en el cuerpo. Así que bueno, lo que se refiere es que médicos japoneses y monjes budistas viajaron a China para aprender la teoría y la práctica médica. Por eso es que la medicina china entonces se difunde en Japón y en Corea. Los médicos japoneses entonces enseñan esta medicina y los alumnos eran evaluados tanto en la teoría como en la práctica. Y esto sucedió hasta que se funda en el año 758 a.C. el primer hospital japonés. Bueno, hasta acá termino yo, va a continuar ahora el doctor Castillo. Esto ya lo hemos visto durante la clase anterior. Ahora vamos a continuar con los egipcios. Este pueblo, por todos conocido, de la antigüedad y que duró más de 3000 años, desde el faraón Manes o Marnes en el 3100 aproximadamente antes de Cristo, hasta Cleopatra, cerca del comienzo de nuestra era. O sea, más de 3000 años, más de 30 siglos de historia de esta civilización, de los faraones, esta civilización que estuvo a orillas del río Nilo y que abarcó el delta del río Nilo y fundamentalmente el curso medio del mismo. Entonces, curso medio del río Nilo y el delta. Este es considerado, hasta no hace mucho, era considerado como el río más largo del mundo, con más de 6.000 kilómetros de longitud. Comienza en las cataratas del lago Victoria y termina a orillas del Mediterráneo, en donde lo hace en forma de delta. O sea que la civilización de la cual estamos hablando se extendía a lo largo de unos 1.200 kilómetros de longitud, abarcando el delta y la parte media, no así la parte del origen del río, ni tampoco el curso alto del mismo, abarcando unos 1.200 kilómetros de longitud y aproximadamente, según las zonas, unos 60 kilómetros de ancho, o sea que se extendía por unos 70.000 kilómetros cuadrados, una superficie menor para que tengan referencia a la provincia de San Juan. Esta civilización caracterizada por la momificación como uno de los puntos muy importantes porque gracias a las momias que han llegado hasta nuestros días es que se sabe mucho de este pueblo. Podemos ver también cómo los egipcios también tenían escritura y gracias a la misma es que tenemos también conocimientos. Y cuando hacemos alusión o mención a las ciencias médicas es a través de papiros, como tenemos alrededor de 15 papiros que se han recuperado, que se han encontrado, que están vinculados con la medicina. En distintas épocas han sido escritos los mismos y vamos a ver
que también gracias a esa escritura jeroglífica fue como llegó hasta nosotros, pero había distintas formas de escritura en el tiempo de los faraones. Los jeroglíficos, que eran como los del culto, los de los sacerdotes, pero también estaba la escritura demótica, la escritura hierática, es decir, habían otras formas, las cuales podían ser de carácter más popular, diremos así, y podían ser utilizadas para el trato habitual, para escribir correspondencias, diríamos, para comunicarse distintos tratados, es decir, que esas diversas escrituras, la más compleja, la más difícil, era el jeroglífico. Se solían escribir de derecha a izquierda, al igual que la cuneiforme de los sumerios. También se escribía de la derecha a la izquierda. Este pueblo, como dice acá, era uno de los más avanzados de todas en todas las ciencias para la época a la cual nos estamos haciendo referencia. Por ejemplo, con relación a la medicina, eran tan destacados los conocimientos en esa ciencia que muchos venían a aprender al país de las pirámides el arte de curar. O bien, reyes, por ejemplo, de Persia, venían a solicitar la colaboración de sanadores egipcios para los pacientes de esas latitudes. Lo mismo los hititas y los fenicios, es decir, pueblos de la época. Los griegos aprendieron mucho de la medicina, y al igual que los hebreos, de la medicina del país de las arenas, del país de los desiertos. Hablando de desiertos, ha sido factor importante, sin lugar a dudas, para que estos permanecieran estables durante tanto tiempo. Si bien hablamos de un imperio medio, de un imperio viejo o antiguo, de un imperio nuevo, es decir, que hubieron periodos intermedios en los cuales estos perdieron prevalencia, importancia, ya sea porque fueron controlados por otras potencias o por propios desórdenes internos. Pero recuerden que ninguna civilización ha logrado permanecer con estos altibajos propios de las actividades del ser humano por 3000 años de historia. Es así que se destacaron, volviendo a esto de las ciencias, dice todas las ciencias, y bueno, era también la poesía, la escritura, las matemáticas, ni hablar de la arquitectura. Todos sabemos de las pirámides, todos sabemos de los templos, todos sabemos de los monumentos, de la efigie, es decir, todo lo que nos han legado hasta nosotros y la calidad con la que lo hicieron para que permanecieran actualmente. Igual ni hablar de la parte del riego, así como los sumerios nos dieron mucho de enseñanza en cuanto al regadío de las zonas como las nuestras, que de régimen zona seca, con régimen de ríos dependientes de las nevadas, régimen nival. También ellos, con las crecidas del río Nilo en determinadas épocas del año, enseñaron mucho a las futuras generaciones de cómo cultivar en tales condiciones, preparando canales, acequias, sitios para contener el agua y también para evitar en lo posible el avance tempestuoso de las mismas, que podían generar importantes inundaciones, lo cual probablemente en un principio hizo que estos pueblos fueran inestables, digamos, no tuvieran continuidad en el tiempo, hasta que pudieron ir controlando las crecidas del Nilo, aprendieran a dominarlas y entonces tuvieron más estabilidad para formar los primeros pueblos o nomos. Se traduce como nomos a los primeros pueblos instalados en la tierra de los faraones. Cuando teníamos el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto en el cauce medio del Nilo y el Bajo Egipto en la zona
del delta del mismo río, alto y bajo. Después hubo un faraón, Namer, o Marnes, dicen otros, que fue el primero que logró unir el Alto y el Bajo Egipto, y desde ahí comienza esta historia de los egipcios con los faraones como una sola nación, diríamos, a partir aproximadamente del 3100 antes de Cristo. Sin duda dominaron gran parte de las matemáticas y la geometría para poder construir las obras que nos legaron. En general, los médicos, los sanadores, los médicos, los sunum, como les llamaban los egipcios a los médicos, sunum, que quiere decir hombre de los que sufren. En la mayoría de los casos, los sunum iban al domicilio del enfermo, al domicilio del paciente. Lo atendían en su casa, pero en algunas ocasiones los pacientes iban y se dirigían a los templos. Se dirigían a los templos en donde eran asistidos. Incluso en algunas ruinas en Egipto se han descubierto ruinas de templos, y al lado de dicho templo se han encontrado instalaciones que pueden asimilarse a un, diríamos, hospital o a un sanatorio de la actualidad. Es decir, ruinas que mostrarían que los pacientes podían instalarse, podían acudir a esos sitios en algunas ocasiones y quedar internados, diríamos ahora, para su tratamiento. También podían ir a los templos, los enfermos, a pedir los medicamentos. Los procesos que se iban dando, los procesos curativos, los tratamientos, los fármacos, los métodos de diagnóstico que iban aplicando, ellos lo iban a todo inscribiendo en unos libros que estaban en los templos y que eran los libros llamados sagrados o herméticos. Sagrados o herméticos. Muy vinculados con los dioses, en este caso en particular relacionados con el dios Tot, entre otros muy importantes, vinculados con las ciencias que nos ocupan. El libro sagrado era obligatorio para los sanadores, para los médicos. O sea que esto, por un lado, significó un avance, porque ya estaban escritos distintos procedimientos para tratar al enfermo, pero ellos no podían salirse de dicho contenido. Es decir, que los sanadores no podían hacer uso de su propia iniciativa en ese sentido y probar métodos diferentes a los establecidos. Es más, si como consecuencia de proceder de una manera individual, o sea, no respetando lo normatizado o escrito en estos libros, se producía el fracaso terapéutico, más aún se llegaba al fallecimiento del enfermo, como consecuencia, el médico era sancionado incluso con la pena de muerte. O sea que, en ese sentido, nos relacionamos con los sumerios. Recordarán, ojo por ojo, mano por mano, diente por diente. O sea que cada una de las acciones de los médicos era severamente castigada cuando no se conseguía un buen resultado para el enfermo, el resultado que se esperaba de la patología o dolencia que afectaba a esa persona. Como les dije, se llamaban Sun-Um, hombre de los que sufren, a los médicos o sanadores. Era muy importante la casa de la vida. La casa de la vida era el sitio en donde, a donde tenían que concurrir o asistir
las personas que querían ser médicos, que querían aprender el arte de curar. La Casa de la Vida se encontraba, por lo general, ahí adosada, al lado, muy cerca de los templos. Uno muy famoso, por ejemplo, el de Heliópolis, entre otros, de los que han llegado hasta nosotros, y en Heliópolis fue donde estuvo el famoso médico egipcio Imhotep, al cual me referiré luego. Acá he puesto a propósito el aire, porque para ellos era muy importante. El aire inspirado era sinónimo de vida, y el aire expirado era sinónimo de muerte, cuando se producía justamente el fallecimiento de una persona. Al expirar salía el cat, y que era como el espíritu de la persona. También se caracterizaban por este arte de embalsamar a las personas, pero no todos contaban con esa suerte para ellos, según su visión, su religión y sus creencias. Ahí vamos a ver cómo el sistema sanitario era, al menos en los escritos que han llegado hasta nosotros, era muy bueno, porque era gratuito. No se les cobraba a las personas que eran asistidas. Era de carácter general, es decir, abarcaba a todos, niños, mujeres, grandes, cualquiera fuera su posición social o económica, debía ser atendido por los sunum, es decir, por los sanadores. Era para todo el país, tanto para el Alto como para el Bajo Egipto. Abarcaba todo el territorio del país. Estaba a disposición las 24 horas, es decir, como decir que en la actualidad tenemos un sistema de guardias, un sistema de emergencias, en donde se podía atender a los pacientes todo el tiempo. Y tenía una gran jerarquía, estaban jerarquizados, teníamos desde abajo para arriba, teníamos nivel inferior, digamos, el médico, simplemente médico así a secas, y después tendríamos un conjunto de esos médicos a cargo de un médico jefe. Después estaba quien hacía el control, revisaba, inspeccionaba, el médico inspector, y por sobre él los superintendentes, médicos superintendentes, y por último habían 2 médicos que vendrían a ser algo así como el ministro de Salud de la nación de la actualidad, pero ellos tenían 2, el ministro mayor del Alto Egipto y el ministro mayor del Bajo Egipto. Por último, importantísimo, era el médico del faraón. El médico del faraón es fundamental, en primer lugar, porque como el nombre lo dice, era el de mayor confianza, nada más ni nada menos que para el gobernante principal de Egipto, que además era considerado como un dios en la tierra para ellos. Este era el que además debía controlar todas las prácticas y las normas de aprendizaje de esta ciencia. Estaba muy bien regulado desde la parte que es concerniente a la limpieza, a la higiene de las zonas donde podían llegar a estar internados los pacientes, que dijimos que era similar o comparable a un hospital o a un sanatorio, desde la parte del control general de todas las actividades que se desempeñaban hasta el accionar del médico. Vamos a ver cómo dije que al principio, que gracias a los papiros, la medicina egipcia ha llegado hasta nosotros. La mayoría de los conocimientos se encuentran en los mismos,
Y el papiro es una planta que crecía a orillas del río Nilo y en la cual ellos, después de un proceso de secado, de preparación de la misma, procedían a escribir, así como los sumerios lo hacían en barro, ¿no es cierto?, en barro, y desarrollaron la escritura cuneiforme en las tablillas, o los habitantes de Pérgamo lo hacían sobre pergaminos. Entonces los egipcios lo hicieron en los papiros. Son muchos, como dije, alrededor de 15, pero de ellos los más destacados e importantes son los papiros de Evers, de George Evers, los de Edwin Smith y Kaun. Estos fueron descubiertos por egiptólogos originarios de Alemania, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y llevan el nombre de sus descubridores, los dos primeros, y el tercero del sitio donde se lo encontró. El último, el de Kaun, es el más antiguo, escrito alrededor del 1900. Los otros dos fueron escritos aproximadamente 1500, 1600 años antes de la era cristiana. El más antiguo de todos, el de Kaun, trata sobre ginecología, sobre embarazo y anticonceptivos. Como ven, ya estaban muy preocupados por el desarrollo de la ginecología, el desarrollo del proceso que llevaba al nacimiento de nuevos habitantes para ese país. Dentro de los anticonceptivos hay una receta muy curiosa, porque está preparada en base a excremento de cocodrilo que se introducía en la vagina, y hay otras que sería probablemente más aceptada, quizás, que estaba preparada con base en acacia, resina incluso también de acacia, leche agria, es decir, leche cortada, eran los elementos constituyentes de esa recetita. ¿Qué tal? Pero vean ustedes cómo ya procuraban o buscaban los momentos más favorables seguramente para el embarazo, y también lo contrario. Para los egipcios es muy importante esto, que el pensar y el sentir residían en el corazón. ¿Se acuerdan que para los sumerios era muy importante el hígado? El diagnóstico, por ejemplo, lo que está anotado o inscrito, me voy a tener que apurar, en el papiro de Evers, lamentablemente, escrito alrededor del 1500 antes de Cristo. Acá estaba en relación al diagnóstico, tenemos inscripciones relacionadas con esto muy interesante, como es la anamnesis, hacerle preguntas al enfermo, hacer preguntas al paciente, investigar entre los familiares, conocidos, allegados, lo mismo que hacemos hoy, buscando el origen o la causa verdadera del sufrimiento. Como ven, esto es razonado, esto es pensado. Buscar también existencia de antecedentes de similares patologías en familiares, como se hace hoy, y después, si no anduvo bien el tratamiento, o si se anduvo y después hay nuevamente recaídas se presentan, verificar si el tratamiento era o no el correcto, y preparar incluso un plan para un futuro de ese paciente. No solo cuidados después que se mejoró a corto plazo, sino también ya a medio plazo. O sea, de alguna manera, la prevención y de alguna manera promover que ese paciente siga sano en adelante, para el futuro. Acá tenemos todavía, acá nos falta bastante. Bueno, podemos hablar de la Casa de la Sabiduría nuevamente. Tenía dependencias ubicadas junto a los templos, y aquí se aseguraba la formación de médicos y de sacerdotes, todos ellos vinculados fundamentalmente con la medicina. De estas casas de la sabiduría, las más reconocidas fueron Sais, Tebas y Heliópolis. En estos lugares, más que nada, se iban copiando y guardando los textos
verdaderos centros del saber, habían hombres, y acá muy importante, también en Egipto había mujeres médicas, cosa que no hemos visto hasta ahora en los demás sitios, o al menos que esté tan claramente registrado. Entonces, recuerden que en Egipto habían mujeres médicas. Por otra parte, se dividían en categorías, porque los egipcios tenían separados el saber médico, el origen de la enfermedad, y también para cada una de esas enfermedades teníamos por un lado el médico, los cirujanos, que solo podían serlo los sacerdotes de Setmet o otro de los dioses. Si no era sacerdote de Setmet, no podía ser cirujano. Y los que se dedicaban a la magia. Los que se dedicaban por último a la magia. Vamos a ver acá la clasificación muy interesante que hacían de las enfermedades, porque ellos ya las separaron en grupos. Entonces, separar las enfermedades en espíritus malignos como causantes de la enfermedad, las evidentes o manifiestas, una lastimadura, una quemadura, un traumatismo, y aquellas de causa desconocida que eran atribuidas a los dioses. ¿Qué les parece? Las más fáciles de tratar o de acercarse al menos a un conocimiento más preciso eran las de origen traumático, porque eran evidentes y manifiestas, y además se podía hacer suturas, se podía hacer distintas formas de cerrar heridas y también tablillados en los casos de fracturas, reposo para, por ejemplo, esguinces, torsiones. En cambio, las de causas desconocidas que se atribuían a los dioses eran enfermedades que les quedaban seguramente muy lejos de su conocimiento y por lo tanto de su tratamiento adecuado. La medicina egipcia separaba los elementos, la magia, lo empírico y lo religioso. Lo primero, la magia, encaja con aquello de espíritus malos, dañinos, perjudiciales para las personas, y que para ellos muchas veces ese enfermo había actuado mal, había tenido malas conductas y por eso tenía el castigo de la enfermedad. Después teníamos distintos dioses a través de los cuales ellos solicitaban, pedían para que ese espíritu saliera del cuerpo del enfermo. Los empíricos, relacionados fundamentalmente con origen traumático o bien producto de otras experiencias que iban adquiriendo los médicos, y por último, aquellas atribuidas a los dioses como desconocidas. Ya dije que los médicos podían ser castigados con pena de muerte en caso de fracaso en la terapéutica, en el tratamiento, seguido, además del fracaso en el tratamiento, de la muerte del paciente. Aún peor, si no habían cumplido con lo que estaba establecido, con las normas establecidas en los libros sagrados. Voy a referir, creo que ya es lo último, al reconocido Imhotep, médico más célebre de la medicina egipcia. Vivió probablemente entre el 2610 y el 2690 antes de Cristo. Una persona, se ve que fue de gran capacidad intelectual, si bien los conocimientos de entonces no eran, por supuesto, como los de ahora, eran mucho más limitados. Sin embargo, este hombre reconocido fue el primer científico porque empezó a usar insistentemente el razonamiento, alejándose lo más posible de lo que eran mitos o dioses, es decir, empezó a buscar, como después lo hicieron los griegos, la causa auténtica, verdadera de las patologías. Fue además de médico, arquitecto, astrónomo, matemático,
fue sumo sacerdote de Heliópolis, una de las lugares que yo mencioné para formarse como médicos. Fue visir del faraón de la tercera dinastía, el faraón Zoser, y construyó la pirámide, la primera pirámide escalonada. Una pirámide escalonada en Saqqara, que fue la base de las posteriores célebres pirámides que se desarrollaron a su muerte o después de su muerte, como Miserino, Kefren, Keops y otras tantas. Este hombre utilizó la piedra para hacer esta pirámide y aún se encuentra. Es decir, la misma tiene aproximadamente 4.600, 4.700 de antigüedad. Válida de la estructura, con los gente que entonces para poder alcanzar esta obra, que ahora es probable que fue o que fruto de su auto que después, mucho después, fue escrito y desarrolló una medicina basada en el, pese a la época a la cual refiriendo. Los griegos, los romanos se siguieron Esculapios, de este existió Imhotep. Nos falta esto de embalsamar. Los egipcios embalsamaban a los faraones, a los nobles, y podía hacer en el más allá, porque creían en la vida eterna. Pero para que fuera posible la vida eterna, el elemento vivificador del alma. Para el cat, cuando moría la persona, cuando expiraba, salía para unir nuevamente y buscaban el cuerpo de la persona, pero para poder darle vida eterna a esa persona era necesario que el cuerpo de la misma o del mismo estuviera en buenas condiciones de conservación. Por ello hacían esto de momificar. Para hacer este procedimiento, comenzaban con la extracción de todo el contenido de la cavidad craneal. Sacaban todo, primero el contenido del cerebro, de la cavidad, sacaban todo el cerebro, para lo cual utilizaban una especie de gancho, ganzúa, y lo iban de a poco logrando licuar, y lo sacaban a través de la nariz, rompiendo, ¿no es cierto?, el etmoides, penetraban y sacaban el contenido del cerebro. Después a esa cavidad la rellenaban con salmuera, sería porque es con agua, con sal. Agua con sal. Y en ese contenido de agua y sal lo dejaban al cráneo y tapaban las órbitas, vendaban la zona y previamente le colocaban ojos artificiales para que tuviera un aspecto más real la momia. Después de extraer el contenido que correspondía al cerebro, al cráneo, habrían una incisión en el lado izquierdo del abdomen con un cuchillo de piedra y sacaban todo el contenido del tórax y del abdomen, es decir, las vísceras, dejando solo el corazón, porque para los egipcios era el centro de la inteligencia y el entendimiento. Después a esa cavidad le ponían distintas hierbas aromáticas, perfumes, le ponían arena y mirra
y con ello lo rellenaban nuevamente al cadáver, lo suturaban, lo cosían y lo vendaban a todo el cuerpo, la persona que había fallecido, y lo colocaban en un baño con soda, con sosa, que es una sal, similar a la soda cáustica, también llamada natrón. Durante 70 días lo tenían en ese baño y recién ahí, a posteriori, procedían a hacer, todo esto iba acompañado de ceremonias, cantos, y después de que había pasado ese tiempo, ya con el cuerpo momificado, se procedía a hacer el juicio final. El juicio final en donde se llevaba el corazón, sea por un procedimiento entre comillas, para ellos mágico, se sacaban 2 platillos, en uno de los cuales estaba la de Maá, y el otro lado, el corazón de la persona que había fallecido. Según para qué lado los platillos de la balanza, bueno, se inclinaba en favor del corazón. Esta persona había actuado correctamente durante su vida terrenal y podía gozar de la unión nuevamente del Cat y el Bat con su cuerpo, se unían y la persona que había fallecido gozaba entonces de vida eterna. Estas eran las creencias que los llevaron a los egipcios a trabajar tan intensamente en la momificación. Se han visto momias que están mucho antes incluso de la época de los faraones, 3400 años antes de Cristo, y algunos hablan por ahí hasta cerca de 4000 años antes de Cristo, como que estos pueblos ya tenían esa técnica. Quizás el mismo clima de la región hizo factible o posible que ellos notaran que no solo las personas, sino animales, otros mamíferos que fallecían, tenían una buena conservación dado el calor y la sequedad imperantes. A eso le irían agregando conocimientos, productos de la experiencia, y irían elaborando mejores técnicas para alcanzar esta notable técnica de embalsamar que nos permite hoy conocer gran parte de la historia de este notable pueblo. Bueno, acá ya los habrán sentido nombrar a ambos, Sócrates, Hipócrates. Está de más decir, ¿no es cierto?, de quién se trata, pero la próxima ya entraremos en el desarrollo de Grecia. Entraremos en el desarrollo de Grecia, después vamos a ir a Roma, y nos ha quedado aún pendientes, entre otros temas, el anexo a la unidad de la unidad 4. Pero la próxima entonces hablaremos de Grecia y de Roma. Aquí ya me voy a despedir. Disculpen porque nos hemos pasado en el tiempo. Disculpen sobre todo por las dificultades técnicas que hemos tenido en esta ocasión. Esperamos verlos nuevamente el próximo martes con todos ustedes, y no se olviden, pasado mañana, jueves 10 de junio, para encontrarnos en el foro. Muchas gracias a todos por la paciencia. Ya salió. Muchas gracias, muchas gracias.